escuchan? Perdón. Buenos días, profe. Buenos días. Ya conseguí el libro, compañeros. Sí, había un... Es un más... A ver, ustedes qué alcanzan a ver. Es el 3. Sí, listo, ya ahorita está ahí con sus compañeras aquí en el salón y están revisando y sí había un detalle con el problema, ¿sí? Por eso quizás cuando no está bien dada la condición en matemática, no puede, ¿cómo se llama? De alguna forma, indica error, sí, indica error. Entonces ahorita me gustaría terminar esta parte, ¿sí? Para ya continuar con las demás aplicaciones. Voy a irme a la... Ah, caray, no sirve esto. Perdón, es que no sirven los conectores. Sí, gracias. Entonces ya vieron, ¿no? Sí, eso más. Ya vieron. Ay, es que no sirve este. ¿Sí sirve este? Ah, ese sí sirve. ¿Perdón? No, ahorita se las vamos a hacerla. ¿Sí? Vamos a realizar vamos a acabar esta parte y me gustaría ya terminar con que ustedes conozcan todas estas aplicaciones y bueno, quizás va a ser de la mano ahorita voy a abrir el pizarrón, compañeros, para que podamos terminar este ejercicio y quiero que ustedes vean la analogía, ¿sí? La analogía que existe aquí con lo que ustedes están viendo para que de alguna forma ya lo puedan generalizar, ¿sí? Profe, está muteado.
¿Ya me escuchan, compañeros? Ya, profesor. Ya, profe. Ya, ok, sí, ya me conecté a la otra. Entonces recuerden el procedimiento, ¿sí? El procedimiento aquí es de que ustedes deben de quién? De poder representar la función U como un producto de funciones, ¿sí? Donde recordemos que X mayúscula, si lo quieren poner así, va a ser función de X minúscula, ¿sí? Y mayúscula va a ser igual a Y como función de Y, ¿sí? No siempre se va a cumplir, ¿sí? Ahorita vamos a ver precisamente esos casos. Entonces, nuevamente, solamente ya teniendo ahora sí bien la condición inicial, sabemos que esto es ¿quién? Ux es igual a X', Y. U sub Y es igual a X, Y'. ¿Sí? Entonces, ustedes lo único que tienen que hacer es sustituir. Entonces, ¿qué les va a quedar? X', Y, más X, Y' es igual a U, pero U es igual al producto. ¿Sí? Entonces, ¿aquí qué conviene? Bueno, recuerden que ayer habíamos establecido, ¿sí? Habíamos establecido que X por X, Y por Y, era distinto de quién? De 0. ¿Sí? Entonces, si dividimos entre X por Y, ¿sí? ¿Aquí qué me va a quedar? Me va a quedar, ven ustedes, X' entre X más Y' entre Y igual a 1. ¿Sí? Entonces aquí podríamos poner, para separar todo, recuerden que todo depende de X, podríamos poner 1 menos ¿quién? Y' sobre Y. Y esto lo podemos manejar como una ¿quién? Una constante. Todo lo que está del lado derecho depende de Y, y todo lo que está de izquierdo depende de ¿quién? De X, ¿no? O sea, es por eso que nosotros podemos hacer esa separación, es el método de separación de variables, ¿sí? Entonces, si ustedes ven el par de ecuaciones, les va a quedar AX, entonces X' menos AX igual a 0, ¿sí? ¿Cuál va a ser la otra ecuación que nos va a quedar? Uno menos A, y me va a quedar Y' entre quién? Entre Y, ¿están de acuerdo? ¿Sí? Entonces, si multiplicamos, ¿qué me va a quedar? Y' va a ser igual a ¿quién? 1 menos A por Y, ¿sí? ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Entonces, si quieren 1 menos A, para no estar cargando, podemos decir que sea igual a B, ¿no? Entonces me va a quedar que Y' menos BY es igual a 0. Entonces ya tenemos aquí nuestro par de ecuaciones. X' menos AX igual a 0. ¿Sí? Entonces ya tenemos aquí, si se dan cuenta, un sistema de ecuaciones diferenciales lineales. Y ya de hecho son ordinarias, ¿sí? Porque cada una depende de X y otra depende de Y, ¿sí? La solución, ¿cuál va a ser la solución? Nosotros de antemano sabemos que Y, como función de Y, va a ser igual a ¿quién? A una constante E a la ¿quién? E a la BY. ¿Sí? Y X, como función de X, va a ser igual a ¿quién? C2, E a la ¿quién? ¿Están de acuerdo? ¿Están bien resueltas? A ver, revisen. ¿Tienen alguna duda? ¿No? ¿Sí? Profe, perdón. ¿De Sí, dónde perdón. salió 1 menos A igual a B? O sea, simplemente hice esa sustitución, compañero, para no estar cargando con la puerta la deshago. O sea, usted se refiere a esto, ¿no?
Sí, nada más era para tener algo igual, ¿no? Sí, o sea, nada más para tener algo igual y ahorita lo deshago. Ujú. ¿Sí? Entonces ya aquí, ¿qué es lo que nosotros tenemos? U es igual a X por Y. Aquí va a ser C1, C2, E a la quien AX más BY. ¿Están de acuerdo? Entonces, ¿aquí qué me va a quedar? Puedo poner una constante C3. ¿Sí? E a la quien AX más B, pero B es quién? 1 menos A por Y. Entonces C3 es igual a quién? AX. ¿Están de acuerdo? Más Y más, perdón, menos AY, ¿no? ¿Sí? Y entonces ahora sí podemos mirar quién. La condición inicial nos está diciendo que en 0, y, si nosotros sustituimos 0, ¿no? ¿Qué me va a quedar? C3 e a la A por 0 más Y menos AY, ¿no? ¿Están de acuerdo? Y esto va a ser C3 e a la Y por 1, ¿quién? 1 menos A. ¿Están de acuerdo? Entonces aquí, finalmente, U de 0Y es igual a C3 e a la 1 menos A por Y. ¿Y esto a qué es igual? 2E a la menos Y más 3E a la menos 2Y. Entonces, si Pero bueno, nosotros... ya en el caso final podemos omitir el número 3 en la constante. Sí, podemos poner cualquier constante, ¿no? Ahí yo lo puse como C3 para ser congruente con quién, con los subíndices, ¿no? Ah, vale, vale, por favor. Sí, sin ningún problema. Sin ningún problema ustedes pueden manejar la constante. Pero aquí yo se lo doy nada más para hacer, para que digan, ¿y luego de dónde salió esa C? No, pues es C1, C2, y el producto de dos constantes, pues va a ser otra quién. Otra constante, ¿no? ¿Sí? Entonces, de ahí, a ver, ya nada más resuélvanla. Según déjenme buscar, es la página 566, porque está ahí por... Ajá. Por la solución que nos da el libro es U de X, Y 2E a la 2X menos Y más 3E a la 3X menos 2Y. Esa es la solución que da el libro. ¿Sí la están viendo? ¿Sí? Se las puse ahí en rojito. ¿Sí? Profe, Sí. ¿sí podrá compartir el link del OneNote? Sí, por supuesto. Por supuesto. Esto se los corto. Se los voy a poner aquí en el chat.
Listo, ya se los compartí. Gracias, profe. ¿Ya? Entonces, de ahí, ¿qué es lo que nosotros tenemos, compañeros? Ahí vean que ya está prácticamente hecho, ¿no? Ahí lo que tenemos que encontrar es la constante A y la constante C, ¿no? Permítanme, ¿sí? Solamente pueden tomar valores de 3 y 2 y ya te queda la respuesta estándar, la que se la propuso el profe. Lo digo porque no es lo momento. Trata de leer el ustedes. Entonces, ejemplo más algo. Para muchas veces que ahora tengo dificultades y parezco yucateco. No sé, ¿ustedes tuvieron práctica de circuitos? Estamos irregulares. No, yo creo que bueno, una vez me dijeron que con un curso de YouTube sin nada. No, necesitas algo así. Estamos como que. fue atención, güey, porque si no Ah, bueno, tengo circuitos. Te digo que. no. Ah, ok. Que no sé. Cuando me iba a ir al proyecto de un rato, Ah, chico. Pero aún así me pasa con el teléfono algo. Es que le daba y ahí le necesito conectar con la cintura. Mi foto. No, son 2.5 volts los que pegan la luz. Se ve que aguante hasta 5 volts. Bueno, hasta que lo formas de la resistencia, ¿no? La resistencia es como la resistencia clásica es como pintar. No, es que la resistencia es es una resistencia que es un. La resistencia le agregas para que si llegue voltaje. Acaba de ser un para como de la resistencia de la fuente consume menos resistencia.
Son para fuentes, bueno, y los he visto, son para revisarlos. Cuando entra la señal. A mí se está poniendo que chido a cálculo. La Abdalai. La Abdalai, sí. No, pero la otra vez es más que aquí. Sí, güey. Más o menos. Pásate un temario, ¿no? De lo que hemos visto para. No, para practicar Semana Santa, güey. Según yo ha sido derivadas parciales. Derivadas parciales. El que mandó del profe Superal, que desde esto no tiene todo el temario. No que viene de derivadas parciales. Pues ahí viene que en el chico te va a ir. No, mandó un verdadero. Supongo que al principio, ¿no? No, sí, no mandó. Con las veces del profe, quién sabe qué. Y ya vienen todos los temas del profe. Desde ahí no tenemos los temas. En la clase se los saco por como le dijimos que llevamos situaciones, pues se le ocurre. Derivadas parciales y por el dominio. No, una puta. Sí, vamos a hablar de esto. Pero igual la carta también de una ecuación, creo que sí. Deberíamos hacer la evaluamos los cuando sigue punto que bueno. Porque en realidad no mismo de totalmente diferente. Yo decía mucho más. Para 5 minutos. ¿Listo, compañeros? ¿Sí me escuchan? Sí, profe, sí lo escuchamos. ¿Sí ya les quedó? Profe. Sí, sí, lo escucho. Tengo una duda. Sí, compañero. Bueno, cuando son ecuaciones lineales y de primer grado, siempre vamos a proponer que U es X por Y. Recuerde que aquí es una ecuación en derivadas parciales, ¿sí? Que estamos resolviendo por el método de separación de variables. No siempre se puede resolver con el método de separación de variables. Si se da cuenta, con la sustitución U igual a X por Y, como usted podrá ver aquí, si logramos separar aquí a la ecuación diferencial. De un lado nos quedó todo de X y del otro lado nos quedó todo de ¿qué? Dependiente de Y. Siempre y cuando podemos nosotros hacer eso. Con la sustitución de que U es igual a X por Y, siempre vamos a poder ocupar este método. Pero no siempre
se puede separar a la ecuación diferencial, ¿sí? Vamos a ver algunos casos donde no se va a poder, ¿sí? Ahí si se dan cuenta, en el primer caso, ¿qué tenemos? Si se dan cuenta, 1 menos A es igual a ¿cuánto? A menos 1, ¿no? Entonces, ¿a qué es igual, compañeros? ¿A 1? Menos 1. Aquí tenemos, ¿y esto es quién? Menos 1, ¿están de acuerdo? ¿Y esto es igual a quién? A 2, ¿no? Entonces, si ustedes ven y comparan aquí, voy a hacer con otro color, y luego, ¿sí? Ahí tenemos a la solución, ¿sí? Bueno, ayer les había yo dejado una ecuación diferencial, ¿no? Uh-huh. Tienen la ecuación diferencial, que era una ecuación diferencial de segundo orden, ¿no? Entonces, ven, ya sabemos que es igual a ¿quién? A 2, ¿no? Uh-huh. Y nos faltaba otra, ¿no, verdad? Uh-huh. Vea que es igual. Vean que B es igual a... Permítanme. B es igual a 1 menos A. Entonces esto es 1 menos... ¿quién? Entonces B... sí, es igual a... menos 1, ¿no? Entonces ya tenemos el valor de A y ya tenemos el valor de B. ¿Ya vieron ya la solución, compañeros? Vean que U es igual a ¿quién? S3 a la X más BY. Sí, ¿verdad? Más BY, ajá. O en términos más BY, ¿no? Sí. Entonces A ya sabemos que vale B, vale 2 y B vale menos 1. Ya la tenemos ahí. Entonces, pues ya podemos nosotros solamente sustituir y obtener la solución. ¿Cuál era les había yo dejado ahí una ecuación diferencial, ¿sí? Que si no mal recuerdo era ¿quién? Z, XX. Profe, perdón, antes de Sí. que pase a la... ¿Cómo, de dónde salió el menos 1 menos A igual a menos 1? Bueno, más bien el menos 1, ¿de dónde salió? Aquí, recuerde que aquí tenemos la sustitución, usted puede ver aquí, compañera. Aquí, esta se los encerré, aquí está. B es igual a ¿quién? A 1 menos A, ¿no? Sí, profe. Sí. Ahí tenemos que B es igual a 1 menos A. A ya lo obtuvimos, ¿sí? Entonces ya podemos obtener cómo funciona el valor de B, ¿no? Ok, sí. Sí. Fue lo que aquí se los puse, ¿no? Aquí vean.
Aquí nosotros tenemos que comparar cada uno de estos quiénes, de los términos con quién, con la condición que nos está dando el autor. ¿Sí? Entonces, por eso 1 menos A es igual ¿a quién? A menos 1, ¿no? ¿Está Ok, de acuerdo? sí, 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 sí. Gracias. sí. ¿De nada? Ok, bueno. Entonces, la otra ecuación, ¿cuál era, compañeros? Era ZXX más 2ZXY más, ¿quién? ZY sub Y, ¿sí? Entonces, lo que nosotros habíamos establecido, compañeros, era que ¿quién? Y quiero que lo vean, es lo que me habían dicho que ustedes estaban viendo, ¿sí? De que aquí esta no la podemos resolver ¿por quién? Por separación de variables, ¿sí? Sino nosotros aquí le asociamos un quién, le asociamos un polinomio, tal cual, m cuadrada más 2m más 1, ¿sí? Es igual a 0, y esto es m más 1, ¿quién? Al cuadrado igual a 0. Entonces, la única raíz que tenemos es menos 1, que es una raíz de multiplicidad de orden n igual a 2. Sí. Entonces, aquí las soluciones, ¿de qué tipo son? Me gustaría, ahorita se las voy a presentar. Quiero que vean cómo lo hace matemática rápidamente. ¿Sí? Esto también es este material. Se los voy a presentar. Ahorita lo estoy abriendo, nada más en lo que se tarda un poquito la red. Estoy abriendo el PDF que les quiero mostrar y se los voy a compartir.
El profe está silenciado. Perdón. ¿Hicieron la ecuación diferencial de segundo orden, compañeros? La que ya les dejé. Sí, que les dije, bueno, que cumplía con las mismas condiciones que las ecuaciones diferenciales ordinarias. Nada más había que comprobar que la solución. ¿Sí? ¿Y si dio? Sí. Sí, entonces ahí simplemente era comprobar que si era solución de la ecuación de derivadas parciales, que era lo mismo. Sí. Ya, alguien, aparte de su compañero, ¿alguien comprobó? ¿Cuál era Era una ecuación diferencial de segundo orden, ¿no? Entonces lo que les quiero decir que es lo mismo, es exactamente lo mismo. Déjenme, se los voy a, que lo estoy abriendo con matemática. Quiero que lo vean, cómo ustedes pueden hacerlo en matemática, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo declaro, le voy a poner ecuación, así para que ustedes lo vean, ¿sí? Lo voy a hacer un poquito más grande. Si yo declaro la derivada de la función u de x, y, aquí en matemáticas se declara así, compañero, x, 2, ¿sí? Ahí ustedes están viendo matemática, ¿sí? Ahí, así se declara, ¿quién? Una función, x, y, coma. Así se declara una segunda derivada. La derivada segunda con respecto a quién? A x. Más, aquí por ejemplo, puedo ponerla, control C. Esta se pone sin paréntesis, ¿sí? Aquí puedo poner x, y. X, y. Así se declara la segunda derivada, ¿sí? Con respecto a x y con respecto a y. ¿Sí? Aquí permítanme. Y ya declaré, si se dan cuenta, la ecuación diferencial. ¿Sí? Ahí ya declaré la ecuación diferencial. La condición inicial o la condición de frontera, en este caso, ¿sí? Vean que u de x, 0 era igual a ¿quién? A 2, la exponencial, creo que era menos y, ¿no? Más 3, la exponencial, menos 8. Esta era la condición de frontera. Aquí la solución de la ecuación diferencial, si quieren parcial, lo puedo poner como ¿quién? Lo puedo poner como d sol. Este es el comando, compañeros, por si ustedes en algún momento lo necesitan, lo pueden ocupar en matemática, ¿sí? Para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias y parciales. ¿Sí? Este comando de sol resuelve las ecuaciones en derivadas. Si no mal recuerdo, es la ecuación, la condición de frontera,
U de X, Y, coma X, Y, pero déjenme ver la sintaxis, si estoy bien, ¿sí? Para poder resolver, porque aquí, ustedes la pueden poner aquí todo directo, aquí déjenme ponerle forma, está el sheet, report, está en el report. Esta es una forma en la cual ustedes pueden declarar primero la ecuación, luego la condición de frontera, y luego decir resuelven. O ustedes pueden ponerlo directo dentro de los corchetes de solve, escriben completamente la ecuación diferencial, ¿sí? La condición de frontera, ¿sí? Y aquí me hace falta poner que esto es igual a 0, ¿sí? La condición de frontera, ahorita voy a revisar bien la sintaxis. Aquí el comando de solve, vean, bueno, déjenme ver si ustedes lo pueden ver, porque luego no, no lo pueden ver ustedes. Sí, lo que yo estoy viendo, se los voy a presentar aquí para que vean algo del comando de solve. Les repito, esto sirve para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias y en derivadas parciales. Aquí ustedes ven cómo se declara una ecuación diferencial ordinaria. Sí, véanlo. Sí, aquí ustedes declaran la ecuación diferencial y de x, x. ¿Y qué les da? La solución. Pues ya les da la solución. Y entonces aquí ustedes se van en la parte de abajo y donde dicen aplicaciones. Y aquí le dicen clásicas y generales ecuaciones en derivadas parciales. Entonces yo ahí le di en clásicas. ¿Sí? Entonces vean, aquí él pone la ecuación. Pone la ecuación, pone boundary condition, la condición de frontera, y condición inicial, la pone, luego le pone de sol, le pone la ecuación, ¿se dan cuenta? Entre paréntesis, la condición de frontera, o sea, las condiciones, la función U, y depende de las variables que tenga, ¿no? Entonces vean cómo en la sintaxis de sol, la ecuación y cómo en la condición de frontera, U, pero vean que no depende de X y Y, ¿no? O sea, no lo pone explícitamente. Entonces aquí, ¿qué es lo que nosotros debemos arreglar en la ecuación? ¿Y cómo lo declaramos? Aquí nosotros debemos de decir, ponemos esto, la ecuación, lo cerramos, ¿sí? Según que no debe de tener ¿quién? Las variables dependientes, ¿sí? Y según esto ya está bien, está bien escrito. Déjenme revisar, de todas maneras, la función, la ecuación está igualada. No es necesario ponérsela, pero de todas maneras, y la pusimos, la escribimos ahí para que ustedes la vean. ¿Sí? La condición de frontera, vean así como nos los da aquí, por lo que yo entiendo. De ver, es que se tarda un poco. Que lo lea. ¿Era U de X0 o U de si X es 0, aquí es 0X, ¿no? 0 lleno, la condición. Sí, profe, era 0Y. 12 a la menos Y más 13 a la menos 2Y. Entonces, aquí permítanme. Permítanme, lo está leyendo, ¿sí? También está aceptado un poco.
ahorita les presento cómo ya nos va a dar aquí la solución y cómo nosotros podemos ver graficada la solución de esta parte. ¿Sí? Entonces nada más les pido que voy a abrir mientras lo está tejiendo matemática, mientras lo está resolviendo. Quiero regresar a la parte. Permítanme, no sé por qué tarda en abrirlo. Oh, por Dios. Déjenme cerrar una. Voy a cerrar una para que me pueda, porque luego no me deja abrir varios documentos. Esto se está tardando. Ahora no me deja ver. Déjame ver si me lo deja ver como pestaña. Sí. ¿Sí? Entonces aquí, en estos apuntes, si ustedes ven, era una de las partes que yo quería que ustedes vieran. Regresamos a los apuntes, ¿sí? Donde ustedes podían ver ahí que en la mayoría de los problemas nos pedían verificar que eran soluciones de las ecuaciones en derivadas parciales, ¿sí? Y algunos problemas. Entonces, lo que ahorita nosotros vamos a ver es les voy a pedir ahorita cómo nosotros podemos sacar, ya vimos cómo se sacan vean ahí, saqué las primeras y segundas derivadas de las funciones, creo que ahí ya no teníamos problema, ¿sí? Demuestra que se satisface la ecuación de Laplace, ¿sí? Entonces, bueno, vamos a ver uno de los temas más importantes, ahorita mientras doy a que, ay, ¿por qué se hace así? Me dicen si si se deforma, no, si está... No, sí está, ¿sí alcanzan a ver dónde dice regla de la cadena, compañeros? Sí, sí. Entonces vamos a ver así como hay una regla de la cadena para cálculo diferencial, ahorita mientras matemática lo sigue haciendo, existe una regla de la cadena para derivadas parciales, ¿sí? Entonces vamos a ver la definición, ¿sí? Y vamos a ver cómo se ocupa, ¿sí? Porque aquí, pues obviamente, va a haber problemas en los cuales va a ser bastante elaborado sacar la regla de la cadena. Aquí voy a leerles una parte y vamos a pasar a hacer ejercicios, ¿sí? Y aquí es donde vamos a poder introducir las coordenadas tanto polares como las coordenadas esféricas. Dicen ahí, si ustedes observan, dice la fórmula de la regla de la cadena de una función derivable W igual a f de xy, cuando x depende de t y y depende de t, son funciones derivables de t, está dada por el siguiente teorema. Vean ahí, dice, tenemos que la función W es una función de x y de y. ¿Sí? Es derivable si tanto x de t como y de t son funciones derivables de t. ¿Sí? Entonces, la composición W igual a f como función de x de t y como función de y de t es una función derivable de t, y ahí, si ustedes ven, tenemos la fórmula para obtener la derivada de la función W con respecto a t, ¿sí? Que si ustedes observan, es la primera derivada de la función x como función de ¿quién? De las funciones x y y, multiplicado por x'. Más ¿quién? La derivada de la función f con respecto a y como función de x de t y y de t, multiplicado por ¿quién? Por y' de t. ¿Sí? Vean esta fórmula, ¿no? La primera fórmula de que es la derivada total. Vean que ahí tenemos la derivada total de dw con respecto a t. O, si ustedes ven ahí tenemos también la derivada total de dw con respecto a t en función de las derivadas totales y en función de las derivadas parciales. ¿Sí? Vean que ahí hay otra sustitución. Dicen, si ahora x es función de g y y es función de h, pero estas son a su vez funciones de ¿quién? De r y de s. Entonces lo podemos expresar como función de tres variables, como una función de r y de s con esta composición.
¿sí? Y nuevamente, aquí dice, las condiciones establecidas para W es que tienen derivadas parciales con respecto a R, con respecto a S. ¿Sí? Bueno, afortunadamente, ya tenemos un teorema, ¿sí? ¿Cómo podemos expresar todas esas derivadas parciales? ¿Sí? Entonces, vean que ahí ya tenemos una función W, pero que es función de F, y F es función de X, Y, Z, pero X, Y y Z son funciones ¿de quién? De R y de S. ¿Sí? Entonces, aquí nos está diciendo si las 4 funciones son derivables, entonces W tiene derivadas parciales con respecto a R y con respecto a S dadas por las fórmulas. ¿Sí? Entonces, ahí también viene, ¿sí? Viene una expresión, dice ahora, supongamos que F mayúscula es derivable y que la ecuación F de X, Y es igual a 0. Define a Y como una función derivable de X, entonces en cualquier punto, la derivada parcial de la F mayúscula con respecto a Y es distinto de 0, entonces nosotros la podemos expresar de esa forma, ¿sí? Si se dan cuenta, no es más que el cociente de las derivadas parciales es igual a la derivada total de Y con respecto a X, ¿sí? ¿Qué pueden observar aquí? Vayámonos a la función de 2 variables, ¿sí? Y quiero que lo observen muy bien, creo que a mí son de las cosas que quizás ya con el tiempo uno puede apreciar, ¿sí? No pasa nada. Ahorita ven aquí esta función. Vean que W es función de X y de Y, y que X es función solamente de T, O sea, nada más vean, es función de solo uno. ¿Cómo pueden sacar la derivada total de esta función, pero que depende de X, y X y Y dependen a su vez de T? ¿Qué es lo que pueden observar? Y aquí dejen, no, es que aquí no tiene para poder rayar. ¿Qué es lo que ustedes observan aquí? Vean bien la fórmula, tómense unos instantes y díganme qué es lo que observan de esa ecuación. Si le entienden a esa, le van a entender muy bien a la regla de la cadena. ¿Qué es lo que ustedes observan? Díganmelo, véanlo bien. O sea, quizás es más de observación que de otra cosa, ¿eh? ¿Alguien de los que está en línea me puede decir qué es lo que ha observado? Digo, no pasa tampoco nada. Si en vez de, ven que aquí tenemos derivada total, ¿no? De X con respecto a T. Aquí lo que estoy señalando. Y aquí tenemos también derivada total. ¿Sí? No pasa nada tampoco si esta la ponemos como parcial. No pasa nada porque estamos derivando aquí con respecto a T. La derivada total, pues está en función aquí, vean, de derivadas parciales. Pero ya observaron qué es lo que pasa. ¿Ya vieron? Aquí, quizás. ¿Qué pasa? Es como si tuviéramos aquí, ¿quién? Derivada de F con respecto a X, estoy de acuerdo. Derivada de X con respecto a T. ¿Sí se dan cuenta que las derivadas con respecto a X están de quién? Una en el numerador y una en el de quién. Y aquí les queda de parcial de F con respecto a quién. De T. A de T. Igualmente aquí tienen parcial de F con respecto a Y, de Y con respecto a T. Si se dan cuenta, estas derivadas están ¿quiénes? Numerador, denominador. De F con respecto a T. Profe, perdón, ¿está haciendo como anotaciones? No, nada más es que les digo, no, nada más hasta aquí lo que quiero es que ustedes observen para cuando tenemos una función de 2 variables, ¿sí? De 2 variables. O sea, ¿ya se dieron cuenta qué es sacar la derivada total de dw con respecto a t? ¿Qué pasa con cómo podemos nosotros recordar o cómo nosotros podemos asociar las derivadas parciales?
¿Ya vieron que esto no es más que quién? Aquí que, como si lo vieran así, si fueran términos semejantes, ¿qué pasaría con las de X? Se cancelarían. ¿Cómo se cancelaría, no? Igual aquí se dan cuenta, Y numerador, Y denominador, y les queda parcial de F con respecto a T, parcial de F con respecto a quién? A T, Con respecto a T. con respecto a T, porque pero recuerden que F es función de quién? F es función de X y de Y. Ajá. Y a su vez, X es función de T y Y es función de T. Entonces, para que ustedes vean aquí la expresión, qué es lo que están haciendo, es como si se cancelara. Aprendan de eso, es como si se cancelara. Ahí tenemos una función de dos variables, dices, bueno, quiero sacar la derivada parcial. ¿Sí? Entonces tengo que sacar F sub X por dx en dt, que es la total. Pero como les digo, no pasa nada si nosotros ponemos aquí, ¿quién? Las derivadas parciales. Nuevamente, vayámonos a una función de 3 variables, compañeros. ¿Qué pasa? Si se dan cuenta nuevamente, parcial de W con respecto a R. Si se dan cuenta, ¿cómo están aquí las X? ¿Cómo están aquí las Y? ¿Cómo están aquí las quiénes? Las zetas Las para zetas. que se cancelen. Como si se estuvieran cancelando, y si se dan cuenta que les quedaría W con respecto a X, W con respecto a quién? R, y W con respecto a R, ¿no? Aquí vean que se cancelarían las X, se cancelarían las Y y se cancelarían las Zetas. Ahora con respecto a S, igual que pasa. Aquí tienen las X, aquí tienen W con respecto a S, W con respecto a S y W con respecto a S. ¿Ya vieron? Y entonces quedaría tres veces W con respecto a DS. No, vean aquí es con respecto a R y aquí es con respecto a S. Aquí es con respecto a R, con respecto a R, con respecto a R, con respecto a S, con respecto a S, con respecto a S. Pero lo que les estoy diciendo es como la variable X, como la variable Y, como la variable Z es como si se estuvieran ¿quién? Cancelando. O sea, lo que quiero que es que recuerden esta fórmula. Este es un recurso mnemotécnico nada más, ¿sí? Para que ustedes recuerden cómo construir cuando nosotros tengamos una función de 3 variables que esté en función de 2 variables y esas 2 variables, esas 2 funciones estén en funciones de 2 variables. O sea, aquí lo que yo quiero que ustedes recuerden, cómo pueden construir las ecuaciones para que no se las estén, ¿cómo se llama? No necesiten ustedes estarlas aprendiendo de memoria, sino cómo ustedes pueden construir las expresiones o cómo nosotros ahorita, esta es una forma a partir de estas expresiones que ya están hechas, pero nosotros las vamos a hacer a mano. Vamos a tener que ir viendo precisamente la función de W, de quién es función. Aquí es función de F y F es función de X, Y, de Z. Pero a su vez X, Y y Z son funciones de G y de H y de K. Y K son funciones de R y de S. Entonces vean cuántas variables tenemos, ¿sí? Entonces, este solamente es un recurso para que ustedes se acuerden, ¿sí? ¿Cómo pueden sacar quiénes? Las derivadas parciales. Y esto no es más que ¿quién? La regla de la cadena para funciones en varias variables. Aquí está el teorema. O sea, aquí esto va a ser, no es difícil, sino simplemente hay que ver cómo nosotros podemos recordar de alguna manera fácil o, sino en cada caso que nosotros nos presenten ¿quién? Una función, poder ¿quién? Saber cómo construir las derivadas ¿quiénes? Las derivadas parciales. Vean esta fórmula, aquí como está la derivada de W con respecto a T, la total, vean todo el procedimiento. O como aquí nos dicen, o bien, ¿sí? Y aquí la tenemos la expresión más reducida. ¿Sí? Vean aquí abajito, aquí están los teoremas, los teoremas los podemos, ahí por eso me gusta recordarlos. Vean, ahora les dicen, evalúe parcial de U con respecto a X, parcial de U con respecto a Y, parcial de U con respecto a Z en el punto dado. Y vean, nos están dando U es función de ¿quién? Es una exponencial con argumento QR. Por el seno inverso de P. Pero P es función del seno de X. ¿Ya se dan cuenta? U es función
de Q y de R. Y aquí les dan U en función de quién, de Q y de P, pero aparte les dicen quién es P y aparte les dicen quién es quién, Q, y aparte les dicen quién es quién, R. Uh-huh. O sea, ven aquí es una función de qué, P, Q y R. Y nos piden sacar las derivadas, ¿quiénes? Parciales de U con respecto a X, U con respecto a Y, U con respecto a Z. O sea, tenemos que, ¿quién? Ocupar la última fórmula. O sea, vean aquí, nos dicen ejemplo y nos piden calcular esto. Ajá. Pero entonces nosotros tenemos que ocupar esta expresión. ¿Sí? Nada más que aquí nos las están diciendo con respecto a quién. Nos están diciendo que es G, H y K. Y aquí es P, Q y R. Uh-huh. Entonces lo que yo pretendo es de que ustedes, ¿quién? Construyamos, y esto va a ser fácil, porque verdaderamente es fácil, cuando nosotros aprendemos a correlacionar, ¿quiénes? Cada una de las variables, porque son 3 variables y esas 3 variables están asociadas con nuestras 3, ¿quién? 3 funciones, y esas 3 funciones están relacionadas con otras 2 variables, que son en este caso R y S, ¿sí? Y aquí P, Q y R, pues con X, Y, Z. Ajá. Ya más o menos vieron cómo se trabaja con la regla de la cadena. ¿Sí? O sea, ese es un teorema y nosotros, sí, nosotros lo vamos a empezar ¿cómo se llama? Ya son 8:25. Lo vamos a empezar a resolver, ¿sí? ¿Qué les parece? Sí, mañana empezamos. Ay, ya resolví la ecuación diferencial. Bueno, mañana se las muestro y quiero que vean cómo la graficamos la solución de la ecuación diferencial parcial, cómo se ve la solución de la ecuación derivada parcial y empezamos mañana con regla de la cadena. ¿Sí? Cómo vamos a empezar a resolver derivadas y aquí ustedes van a ver un montón de aplicaciones de la regla de la cadena. De hecho, en la ley de los gases ideales, la que ustedes conocen, la de PV es igual a NRT, no sé si aquí observan ustedes que es el ejemplo 2.4.12, donde nos dicen una función de estado que depende de la presión, volumen y temperatura. ¿Sí? Dice, si la ecuación define a B como función de P y de T, también define a T como función de B y de P. Entonces, demostrar esto. ¿Sí? Esto tiene aplicaciones en físico-química, que es la ecuación de los gases ideales. ¿Sí? Pero ahora sí, nosotros vamos a ver casi cualquier función en n variables. Vamos a saber quiénes, vamos a saberla derivar. De hecho, esto es para 3 variables, ¿sí? Pero nosotros podemos generalizar la regla de la cadena para n variables, si está un teorema. Uh-huh. Entonces, les voy a pedir que revisen nuevamente esto. Esto ustedes, como podrán ver, está aquí en los apuntes. Revisen la regla de la cadena, revisen los teoremas. E intenten, por favor, resolver el problema 241, ¿sí? Y el 243, ¿sí? Sacar las derivadas ahí que nos están pidiendo. Y mañana yo lo hago a mano. Así punto, paso a paso, como hemos tratado de hacerlo en cada clase, para poder entender bien la regla de la cadena. Y vean cómo se escriben, cómo se van a escribir las ecuaciones. Aquí, como les digo, hay gente ya cuando tiene uno práctica, pues ya la saca uno directo. Pero si no, sí es muy útil también construir las ecuaciones así como está aquí. Y yo les voy a decir que los operadores diferenciales que vamos a ver más adelante, que la divergencia, el gradiente, el rotacional y el laplaciano, en otros sistemas de coordenadas, como hemos platicado, no es más que resolver la regla de la cadena. ¿Sí? Entonces, la regla de la cadena va a tener relación con estos 3 operadores diferenciales, con estos 4 operadores diferenciales. ¿Sí? Entonces, inténtenlo. Ya vieron, ahí están las fórmulas, lo pueden hacer seguir, nada más cambiar algunas de las variables y ya tenemos la fórmula. Entonces, vamos a hacerlo de las 2 fórmulas, ¿qué les parece? ¿Sí? Ocupar las fórmulas, lo pueden escribir ustedes primero o ir derivando paso a paso. ¿Sí? Uh-huh. 241 y 243 y 242. Ahí están las fórmulas. Si se dan cuenta, 41, 42 y 43, ahí están las fórmulas directas. Ustedes las pueden nada más anotar y hacerlo. Entonces, les voy a enseñar mañana cómo hacerlo de las 2 formas. Sí, aquí a mano. Es un poquito elaborado, ¿no? Pero ya ustedes saben derivar, entonces ya nada más es la aplicación, ¿no?
Y ya se acabó matemática. Sí. Bueno, compañeros, que tengan un excelente día y pues nos vemos mañana. Gracias.